¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar en esta ocasión la concreción del proyecto de ensamble y animación que dejamos pendiente la ocasión anterior. Recordemos que nosotros estamos en proceso de utilización y familiarización con el software de nube de Onshape. Este software que tiene una multitud de funciones y herramientas muy útiles para realizar el trazado en 2 dimensiones, el bosquejado en 2 dimensiones, el modelado en tercera dimensión. Y en esta ocasión agregamos 2 funciones más, mismas que son la parte de ensamble de componentes y la animación de estos componentes para dar un formato de animación a alguna serie de piezas que de alguna manera quedan unidas entre sí y que dan cuenta de un funcionamiento, el funcionamiento de un segmento o una parte o una maquinaria. Recordemos también que la ocasión anterior habíamos presentado a ustedes una serie de componentes que forman parte de una máquina de combustión interna, tales como el cilindro, el anillo, la biela, el clavo que une a la biela con el cilindro, el árbol de levas y un segmento muy pequeño, ilustrativo solamente, del monobloc y la camisa propiamente del pistón. Lo que terminaremos en esta ocasión será el ensamble de todos estos componentes para proceder posteriormente a la animación de los mismos componentes y dar una idea muy nítida, muy clara de cómo es que funciona una máquina de combustión interna, al menos en el movimiento de sus piezas elementales, ¿verdad? Sus piezas que dan vida al funcionamiento de un motor. Y sin mayor preámbulo, entonces, comenzamos. Pues una vez más nos encontramos en el entorno del software de Onshape. Recuerdan ustedes que se les entregó un archivo a través de un link en el cual se encuentran los diferentes componentes que estamos utilizando para este proyecto de ensamble y animación. En este caso no realizamos nosotros propiamente el diseño y construcción o el bosquejado y modelado de las piezas, sino que las vamos simplemente a utilizar ya elaboradas. Y comentaba la ocasión anterior que una de las principales actividades en este caso o prioridades es el aprendizaje o la reiteración de los ensambles y el proceso de animación. Es aquí donde nos quedamos la ocasión anterior. Recordarán ustedes que nosotros ya tuvimos la certeza de ensamblar, primero llamar al área de subensamble, generamos un subensamble, así lo titulamos, y insertamos el cilindro y el anillo. Ya están acoplados el anillo y el cilindro. Otro de los componentes que nosotros ya ensamblamos la ocasión anterior es el perno o clavo que se encuentra en la parte de abajo de este cilindro, en la parte interna también, y que a su vez será el elemento que contendrá de manera muy precisa a la biela del mismo componente. Entonces es tiempo ya de que nosotros hagamos un referente para insertar otro de los elementos que forman parte de este archivo de componentes de la máquina de combustión interna. Y me refiero básicamente a la biela. Nosotros tenemos aquí a la biela, ya está generada ahí la biela como archivo o como subarchivo. Tenemos varios subarchivos que solamente iremos llamando a los escenarios de ensamble y de subensambles. Entonces ya tenemos aquí un subensamble. Lo que vamos a hacer a partir de ahorita es generar otro archivo al cual vamos a llamar ensamble final. ¿Cómo hacemos este atributo, esta operación? Lo que vamos a hacer ahora es dar clic en el más que está aquí en el borde inferior izquierdo de los componentes o herramientas de Onshape. Este más que dice insertar new element, insertar un nuevo elemento, damos clic y aparece una ventana emergente en donde hay una serie de posibilidades, ¿verdad? Una serie de posibilidades de insertar o de llamar a cuenta. Lo que vamos a hacer entonces es crear un nuevo ensamble. Ya tenemos ahí el nuevo ensamble, se está generando. Aquí está el nuevo ensamble, ya se generó, ya lo tenemos a la vista. Entonces vamos a dar clic con botón derecho a este ensamble 1, así lo denomina.
como cambiamos el nombre al anterior, entonces sigue apareciendo como ensamble 1. Damos clic con botón derecho y le damos rename. Yo les comenté la otra ocasión y les reitero de nueva cuenta la sugerencia de no pasar al español el entorno de trazo de Onshape en esta ocasión. Vamos a dejarlo en inglés. También debemos aprender a utilizar las herramientas en inglés, así que otro de los propósitos de este proyecto de ensamble es también familiarizarnos con las herramientas en inglés. Bien, entonces rename, vamos a renombrar aparece ya el campo de edición, eliminamos los elementos que no necesitamos y le vamos a llamar a este componente como ensamble final. Así le damos el nombre y damos un clic fuera en el campo de trabajo para que se ancle ese nuevo nombre. Entonces tenemos ahora el subensamble, aquí está el subensamble y generamos otro archivo que es el ensamble final. Aquí es donde haremos ya el acoplamiento final de todas las partes de las cuales consta nuestro proyecto de ensamble y animación del día de hoy. Si ustedes asocian, pues no le estoy llamando proyecto de trazo, le estoy llamando proyecto de ensamble y proyecto de animación. Por las circunstancias de que nosotros no estamos haciendo trazo, ¿verdad? Estamos haciendo ensamble y animación, ya que las piezas que otorgamos, pues bueno, ya están diseñadas, ya están bosquejadas y ya están modeladas en tercera dimensión. Bien, entonces lo que vamos a hacer es llamar ahora sí a este escenario al subensamble y al resto de los componentes, ya que entonces damos clic en Insert, y aquí en la parte de la izquierda tenemos de nueva cuenta a los componentes de los cuales consta los subarchivos de los cuales se otorgó el link para que ustedes pudieran utilizarlo. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subcomponentes, 6 subarchivos. Pero no vamos a necesitar en este preciso instante alguno de estos componentes. Esto va a sucederse más adelante. Vamos entonces a deshabilitamos Part Studios y habilitamos Assemblies, que son propiamente los subensambles que tenemos ya generados. Y el subensamble que aparece en este caso es el que acabamos de generar en el proyecto anterior. Entonces hacemos clic en ese subensamble, se llama ahí a cuenta ese subensamble, le damos clic y entonces lo anclamos dando también otro clic en la palomita y queda anclado este subensamble. Es lo que tenemos en el archivo anterior. Aquí está ya el perno del cigüeñal, que va anclado ya a la parte interna y baja del cilindro, el anillo del cilindro y el cilindro propiamente dicho. Lo que vamos a hacer ahora para que facilitemos el movimiento o, bueno, el ensamble del resto de los componentes, vamos a hacer un clic sobre la superficie del anillo. Puede ser en cualquier lado de la superficie. Yo lo voy a dar aquí arriba. Entonces doy un clic con botón derecho y le voy a dar Fix. Recuerden que si ustedes por algún motivo pasaron al español sus componentes, es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y el octavo de los componentes que tenemos, como opción para poder elegir. Y se llama Fix en inglés. Vamos a darle Fix. ¿Cómo sé que este elemento ya no se me va a mover del punto de donde lo anclé en el lienzo de trabajo? Porque deberá aparecer este icono que se encuentra aquí, Part Inside are fixed. Esta parte ha quedado fijada, dice. Entonces, lo que hace, el icono que aparece es una flecha hacia abajo con una horizontal y varias diagonales en la parte de abajo. Ese es indicio de que nuestro componente ya ha quedado fijado. Bien, entonces, si ya ha quedado fijado este componente, es tiempo de que nosotros insertemos más de los componentes que tenemos pendientes por ensamblar. El componente que sigue en ensamble, entonces, es la biela y el árbol de levas. Lo que vamos a hacer entonces no es cierto, lo que vamos a ensamblar primero es
el, el housing, o en descrito en español sería parte del monoblock o parte de la camisa del propio pistón. Entonces vamos a insertar un housing, aquí está el housing insertado y lo insertamos. Damos un clic para que se fije y la palomita para que se ancle. Ya está el housing insertado o parte de la camisa de este pistón. ¿Cómo vamos a realizar nosotros el acoplamiento de estos componentes? Para poder proceder al acoplamiento de estos componentes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tengo que hacer entonces es, en primera instancia, corroborar que mi housing, es la camisa del pistón, y el segmento del monoblock se encuentran fijados. Entonces, pues bueno, lo que hago para ello es dar un clic con botón derecho y efectivamente está un fix. Un fix quiere decir que está fija esta parte, fija esta parte. Lo que no debe estar fijo, porque debe ser móvil, si estuviese un fix, esto es, si estuviese fija, esa parte entonces no permitiría el acople o ensamble en la camisa del pistón. El pistón no permitiría el acople en el housing o la camisa del pistón o el monoblock del pistón. Entonces corroboraremos que no se encuentre fijado. Efectivamente, no, si está fijo, yo le doy un fix a este segmento. Un fix quiere decir que ya está fijo y esta parte debe estar un fix. Este otro segmento debe estar un fix. Un fix está fija la parte del monoblock y está fix la parte del pistón. ¿Qué queremos decir? Que está fija esta parte y la parte del pistón o el subensamble no está fijo, puede ser movible. Bien, para que nosotros podamos promover entonces el acoplamiento entre estas dos partes, pero al mismo tiempo permitir la movilidad, lo que hago es habilitar una herramienta que se denomina SliderMate. Va a acoplar y al mismo tiempo va a permitir el movimiento. Una vez que yo tengo habilitada la herramienta SliderMate, busco entonces el eje Z. Puede ser este o puede ser este de acá arriba. Voy a agarrar este de acá. Recuerden, los ejes Z son de color azul, los ejes X están ilustrados de color rojo y los ejes Y para este sistema de Onshape están ilustrados de color verde. Bien, puesto que el que mejor se acopla a lo que yo necesito es el eje Z de color azul, doy un clic en este eje Z del housing. Ya di un clic en el eje Z. ¿Qué debo buscar? Debo buscar entonces el eje Z del cilindro que tenga la misma dirección del primero. Pareciera ser que es este, ¿verdad? Porque yo puedo encontrar otros, pero hay que tener cuidado porque tienen otras direcciones. Entonces busco el eje Z del cilindro que tenga la misma orientación y vuelvo a hacer un clic en ese eje Z, pero ahora del cilindro. Doy un clic y efectivamente se produce el acoplamiento y va a permitir al mismo tiempo la movilidad de ese cilindro en la camisa del pistón. A partir de ahora, pues bueno, yo puedo culminar esta acción de dos maneras. Una, dar clic en la palomita que está en la parte de abajo o dar clic en la palomita que está arriba. Puedo darlo en cualquiera de las dos. Voy a dar clic en la palomita de abajo. Se termina el proceso y simplemente cierro la parte de acá arriba. Entonces ya ha quedado perfectamente acoplado el subensamble en el housing, o sea, la camisa y el monoblock de esa máquina, ¿verdad? De ese motor de combustión interna. Pero al mismo tiempo dijimos que nos deberá permitir el movimiento de esta parte. Si yo hago un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón hacia arriba o hacia abajo, observaré que ya permite entonces el movimiento de este segmento, de esta parte que es el cilindro, sobre su camisa. Yo estoy exagerando un poco el movimiento no es tan amplio, pero pues es para que
tengamos una perspectiva de que esto se puede efectuar. Estoy haciendo un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón. Algunos llaman el clic y el anticlic al botón derecho. En este caso sería un clic, se sobreentiende que es con botón izquierdo. Aquí está. Una vez que nosotros ya tenemos entonces el subensamble apoyado sobre el housing o acoplado al housing o a la camisa del pistón o al segmento del monoblock del motor, estamos en posibilidad entonces de poder arrastrar o de poder llamar al lienzo de trazo otro de los componentes, que en este caso es básicamente la biela, ¿verdad? Entonces le doy insert, voy a insertar una biela, aquí está la biela, la voy a insertar en ese segmento y le doy enter. Llamo también al escenario de trazo o al escenario de ensamble a otro componente que es el cigüeñal, esa parte que hace que suba o baje la biela. Entonces aquí está el cigüeñal y también lo anclo y bueno, no he terminado con este otro. Aquí está, ya llamé a la biela. Ahora vuelvo a abrir, no podía arrastrar dos componentes de una misma instancia, no me permitió ahí arrastrar la biela. Parece que no sé exactamente el motivo. Insert cigüeñal. Ahora sí me permitió arrastrarlo. Ya tengo el cigüeñal y le doy terminar con la acción. El internet quizás está un poquito lento, por eso me demoraba la acción. Lo que yo voy a hacer es, me había adelantado un poco en la biela. Voy a eliminar un proceso que hice previo. Yo voy a eliminarlo. Ahí está ya. Bien, una vez que yo ya tengo anclado mis dos componentes en el ensamble final, llamo de nuevo a ensamble final. Ya tengo mis dos componentes llamados recientemente, que es la biela y el cigüeñal. Pues bueno, entonces ahora lo que deberé promover es ensamblar esta biela a el pistón. La parte de arriba, la parte de las circunferencias, la circunferencia pequeña, la parte de diámetro más pequeño, esa parte tendrá que ir hacia el pistón. En el perno que está aquí abajo deberá quedar enganchado este segmento. Y la parte con un diámetro mayor deberá quedar hacia abajo, y puesto que es la que irá acoplada de manera directa con el cigüeñal. El cigüeñal es ese componente que hace las veces de subir y bajar la biela, y todo este mecanismo hace al final que las ruedas tengan tracción, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer antes de promover el acoplamiento de este segmento con el cigüeñal es establecer un Make Connector. Recuerden, la palabra Mate Connector es un punto de conexión. Vamos a preparar ese punto de conexión para el cigüeñal, para que en un futuro pueda visualizarse. Para ello, no procedo desde aquí. Lo que hago es abrir el archivo original de la biela, que se encuentra aquí en la parte de abajo. Doy clic en la parte de abajo de la biela y voy a establecer algo que se denomina con el nombre de Mate Connector. Entonces busco el icono que me hace referencia al establecer un Mate Connector, un punto de conexión. Y es este, que pareciera un relojito, el Mate Connector. Doy clic sobre Mate Connector y le digo que quiero un Mate Connector between entities, o sea, entre dos entidades. Porque aquí es one entity, una entidad, y yo lo necesito, el Mate Connector, el punto de conexión entre dos segmentos. ¿Cuál es la primera entidad? Es esta circunferencia es la primera entidad, y la segunda entidad que tendrá que ser esta cara. Entre esas dos ha quedado el Mate Connector. Observen ustedes, lo voy a ampliar más, como el Mate Connector de la biela ha quedado exactamente a la mitad del espesor
de este punto de conexión. Exactamente a la mitad. Un make connector, un punto de conexión aquí a la mitad. Y ahí se observa ya generado. Le doy clic a la palomita para que se ancle la función que yo acabo de ejecutar y esa acción se va a ver reflejada en la biela que yo anclé en el ensamble final. Observen ustedes cómo esa acción que ejecuté desde la biela ya se ve reflejada en este punto de conexión. Bien, ahora procederemos a ejecutar el punto de conexión de este diámetro que quedará ensamblado al perno del cilindro, a este perno que está aquí. ¿Cómo logro eso? Voy ahora a utilizar otra herramienta. Necesito entonces, lo que yo voy a hacer es arrastrar un poco hacia atrás, aquí, para que quede más cerquita. Ahí está. Para que se pueda ilustrar mejor estas dos entidades que se encuentran cercanitas una de la otra. Bien, lo que yo voy a promover ahora es un punto de conexión, pero con rotación. El anterior punto de conexión fue de desplazamiento, slider, desplazamiento, conexión con desplazamiento, que es en este caso el cilindro, este movimiento que hace el cilindro. Pero ahora quiero un punto de conexión con rotación. Entonces la herramienta que voy a utilizar es distinta. Ahora voy a utilizar un Revolute Mate. Este Revolute Mate lo utilicé cuando hicimos el proyecto de los engranes. Entonces, activo en este caso la herramienta Revolute Mate. Ahí está ya habilitada la herramienta Revolute Mate. Esta Revolute Mate, el Revolute Mate, de revolución, lo voy a ubicar acá. Voy a hacer una perspectiva sesgadita y voy a hacer más grande esta entidad que está aquí y voy a buscar entonces el punto de anclaje de este Revolute Mate y va a quedar exactamente a la mitad entre los dos segmentos. Esta es el punto medio donde se encuentra la flechita que estoy moviendo del punto del ratón, es la mitad entre las dos líneas amarillas circulares que se encuentran ahí. Entonces doy clic en ese segmento circular. Si nos damos cuenta, entonces mi punto de conexión para dar revolución ha quedado exactamente a la mitad del espesor de todo este segmento. Y ya que di entonces no le doy todavía la palomita. Voy a promover entonces de una vez la conexión con el perno del cilindro en la parte de abajo. Ya que tengo un make connector generado anteriormente en esta parte baja del cilindro, establezco el contacto con ese perno del cilindro. Aquí, exactamente, doy clic en esa línea azul que es el eje Z y entonces lo que ha sucedido es que se acopla perfectamente la biela a el área del perno debajo del cilindro. Si por algún motivo a alguno de ustedes le sucede que el cilindro quedó ubicado con una orientación distinta, no se preocupen. Lo que van a hacer es dar clic en esta circunferencia que está aquí donde tiene los puntos y nosotros vamos entonces a darle la orientación necesaria a esa biela para que quede en una posición adecuada, así hasta que logremos que se ubique en la posición que nosotros pretendemos. Ahí ya se ubicó en la posición adecuada, hacia abajo, debe quedar hacia abajo la biela. Entonces damos clic en la palomita de aquí y simplemente cancelamos acá. Ahora ya tenemos ese Mate Connector con revolución, va a girar, se acopla y gira. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que gira este segmento que está aquí? Lo voy a hacer más grande. Ahí está ya ejecutado, ya está hecho, lo hice más grande. Entonces, si yo doy un clic sostenido sobre alguna de las partes estoy haciendo un clic sostenido sobre la superficie de la biela, vean cómo rota.
Entonces ya tengo dos movimientos a un mismo tiempo. El movimiento que ejecuta el cilindro, que es un movimiento de deslizamiento, y el movimiento que ejecuta la biela, que es un movimiento rotativo. Este es el movimiento rotativo más el movimiento de desplazamiento. Ya quedaron ubicados los dos movimientos ejecutados en esa área. Ahí están ya los podemos corroborar de lado incluso. Hago un clic sostenido y hago el movimiento de rotación de la biela y el movimiento de deslizamiento del cilindro. Estoy haciendo un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón. Vean cómo ahí ya empieza a aparecerse el movimiento que ejecuta el cilindro dentro de la camisa del pistón. Obviamente les diré que este segmento es un corte, ¿verdad? Esto es un corte. Ese corte nos permite visualizar lo que hay dentro. En una máquina de combustión interna todo esto es cerrado. Es un cilindro que no va a permitir la visualización de ese componente. Bien, ya que nosotros realizamos esa ejecución, pues con quien voy a trabajar ahora es con el cigüeñal. Voy a trabajar con el cigüeñal, nada más que yo había hecho también por aquí algún movimiento con el cigüeñal. Me voy a ir al archivo de cigüeñal y voy a deshacer esa ejecución que tenía aquí establecida, ya la deshice para empezar de cero. Entonces vuelvo al ensamble final y se va a ver reflejado esto que movilicé en el ensamble final. Bueno, eso no lo consideren ustedes. Bien, voy a dar un clic aquí, simplemente para decirles que dando clic en esto y un clic sostenido, lo que yo puedo promover es el arrastre de este segmento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Lo voy a hacer un poquito más hacia la derecha. Ya está ubicado ese espacio y lo que voy a hacer ahora es rotarlo, pero rotarlo hacia abajo. Vean cómo se rota hacia abajo para más o menos orientarlo. Ya lo estoy orientando, ya lo movilicé, de tal manera que la parte delgada de esta ancla de los dos componentes del cigüeñal, la parte más angostita queda hacia arriba y la parte más ancha deberá quedar hacia abajo. De esa manera, como lo tengo ilustrado ahí en el reborde de color anaranjado, ahí deberá quedar en esa posición. Bueno, lo que voy a establecer ahora es un make connector para conectar esta parte del cigüeñal con el segmento que tengo acá. El segmento que tengo acá del cigüeñal, la parte de abajo del mismo cigüeñal. Entonces lo que voy a hacer es trabajar en el archivo original del cigüeñal. Bien, voy al cigüeñal entonces. Voy al cigüeñal. Aquí está cigüeñal. Y lo que voy a ejecutar desde aquí es un make connector. Otro make connector. Bien, doy clic para habilitar make connector. Make connector entre dos entidades. Y lo voy a hacer de aquí hasta acá, lo voy a hacer en medio. Ahí está. Un mate connector. No es cierto. Me faltó una entidad. Lo voy a eliminar. Vuelvo a habilitar mate connector. De una sola entidad, y lo voy a ubicar en la parte de en medio. Aquí está, ahora sí. Ya lo ubiqué en la parte de en medio, el mate connector, y ya está listo. Ya está listo el punto de conexión. Recuerden, mate connector quiere decir punto de conexión. Ya generé el punto de conexión de una sola entidad y lo generé en la parte media. Esto se va a ver reflejado ahora en
segmento de cigüeñal el que tengo anclado a el ensamble final. Vean cómo ya se estableció este punto de conexión. Bien, y vuelvo a habilitar la herramienta que va a acoplar, pero que al mismo tiempo va a permitir giro. ¿Cuál es esa herramienta? El Revolute Mate. Entonces doy un Revolute Mate, doy clic en el eje Z del cigüeñal y luego en el eje Z de la biela. El eje Z de la biela. Aquí en el eje Z de la biela. Entonces lo que yo promoví en este momento es el acoplamiento de la biela con el cigüeñal. Ya que estoy satisfecho con el resultado, entonces doy clic aquí y cancelo esto con la X que está acá. He realizado entonces, he ejecutado ya este componente. Si yo tomo la parte del cigüeñal y hago un clic sostenido, entonces vean cómo lo que puedo hacer ya son movimientos de desplazamiento. Ya realiza movimientos de desplazamiento. ¿Qué es lo que resta en esta práctica? ¿Qué es lo que resta en esta práctica? Pues acoplar la otra parte del cigüeñal, la otra parte de este perno que está en la parte de la derecha, con esta cuenca que se encuentra aquí, esta perforación. Es una perforación completa, circular, pero pues aquí la tengo hecha como un corte, ¿verdad? Para que podamos apreciar en su magnitud a eso. Para ello, pues bueno, lo que tengo que hacer es primero medir la distancia que genera este espacio, este hueco. ¿Cómo hago para medir la distancia que hay desde esta pared hasta esta pared de acá, esta de aquí, o la parte interna, esta que se encuentra? Lo que voy a hacer es bajarlo para que se pueda apreciar. Ahí se aprecia mejor. La distancia que hay de esta pared que está aquí a esta pared que hay acá. Lo que hago es habilitar entonces la cámara, la webcam no me lo va a permitir, pero en el borde inferior izquierdo, derecho, hay un icono de una cinta métrica. Hay un icono de una cinta métrica. En el borde inferior derecho hay un icono de una cinta métrica. Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es un corte a la grabación para cambiar de ubicación mi cámara y entonces podamos observar nosotros ese fenómeno. Ya reubiqué la cámara, entonces ahora sí se observa el icono de la cinta métrica. Aquí está ese icono de la cinta métrica. Lo que hago es habilitar la cinta métrica y dar un clic en la cara que yo quiero establecer, esa cara, y un clic en esta otra cara. Y entonces me saca una serie de medidas. ¿Cuál es la distancia que hay desde aquí hasta acá? Aquí es la primera medida, dice la distancia paralela. La distancia de las paredes paralelas es de 14 milímetros. Hay 14 milímetros de distancia. Entonces lo que voy a hacer yo es establecer esa distancia. No la debo perder de vista. No la debo perder de vista esa distancia para hacer el acoplamiento final. Y para acoplar entonces el otro segmento del cigüeñal a la parte de esta perforación, lo que hice, teniendo en cuenta la medición que genere de 14 milímetros, entonces es generar otro revolute. Revolute se genera aquí. Lo que voy a hacer es entonces generar un revolute. Aquí está el revolute. Y lo que voy a hacer en este caso es seleccionar una de las caras. Una de las caras del lado donde quiero que quede anclado para que esto no se mueva
Para que este no se mueva, presiono al mismo tiempo la tecla Shift y le doy clic a el eje color azul, el eje Z. Entonces ya quedó anclado, ya quedó ese segmento del Revolute. Recuerden, Revolute me va a hacer un ensamble que sea capaz de girar. ¿Con qué otro lado lo voy a acoplar? Entonces lo voy a acoplar con este otro lado. Aquí donde tengo el puntero del ratón, doy clic, pero para que no se mueva, presiono entonces la tecla Shift. Recuerden, tecla Shift es la que tiene la flechita hacia arriba, se encuentra del lado izquierdo del teclado de las computadoras. Presiono Shift. Una vez que tengo Shift, no se va a mover mi eje Z y doy clic en ese otro eje Z. Lo que hice entonces a un mismo tiempo es generar el acople, pero si nos damos cuenta entonces pareciera que se desensambló de la parte de abajo. Para corregir este defecto que tengo aquí, yo le voy a dar clic en esta de Revolute, en la herramienta Revolute, la ventana, en un segmento que dice Offset. Y le voy a dar aquí la medición de los 14 milímetros, pero tendrán que ser negativos. Entonces le suministro menos, pulso el signo menos 14 milímetros, menos 14 milímetros y le doy aceptar. Entonces se alinea. Ya le volví a dar la misma distancia que hay de aquí hasta acá. Y le doy clic a la palomita. Y ya todo el sistema ha quedado perfectamente ensamblado. Esa es la última parte de esta práctica, ¿verdad? Realizar, ya generé todos los ensambles. Ahora, ¿qué sucede? Pues bueno, voy a darle giro de manera manual. Me voy a ubicar aquí, en este segmento. Aquí, voy a bajar un poquitito más, aquí. Y voy a hacer un clic sostenido con el botón derecho del ratón y voy a empezar a girar para simular entonces el movimiento del pistón. Estoy haciendo giros manuales. Aquí está, estoy dando círculos que están de alguna manera permitiendo el ensamble. Ahí ya se me salió de encuadre. Ahí está. Entonces ya tengo establecido este componente aquí. Para darle animación de manera automatizada, lo que voy a hacer es dar clic en esta último Revolute, último Revolute, clic con botón derecho y le voy a decir animar. Se apertura la ventana de animar, así como lo hicimos con los engranes, de la misma forma como lo hicimos con los engranes. Y entonces le digo cuál es la frecuencia de giro. Le voy a decir que sean 60 frecuencias de giro y le doy entonces animar. El movimiento es lento, es más cadencioso. Vean, ahí está ya estableciéndose ese movimiento. Ya estamos en proceso de automatización del proceso. Lo voy a tratar de acostar un poco. Ahí está, para que mi webcam no interfiera con la visibilidad. Voy a cambiar un poco la cantidad de vueltas. Lo voy a incrementar. Lo voy a reducir ahora a 40 para que sea más rápido la cadencia. Y le doy otra vez clic. Y entonces ahí está. No fue un poco más lento. Le voy a decir que la cadencia se incremente ahora a 100. Ahí está. Y le doy un clic y un segundo clic para animarlo. Entonces ahí está el movimiento del pistón. Es más lento. Le voy a dejar ahora, le voy a quitar un 0. Lo voy a dejar en 10 para hacerlo más rápido este movimiento. Y lo habilito. Ahí lo deshabilité todo. Lo vuelvo a habilitar. Entonces vean cómo ahora el movimiento del cigüeñal quizás se pueda distinguir mejor de manera verticalizada. Lo muevo hacia la parte superior. Ahí está. Le voy a dar un giro que quede completamente de frente.
y tenemos ahí en acción, a nuestro sistema trabajando de manera automatizada. Y si lo queremos lateralizar un poco para que la perspectiva sea más evidente, sea más clara, tenemos ahí, amigos, la concreción de este proyecto de ensamble, que de alguna manera nos va a permitir el poder visualizar de manera muy evidente cómo es el movimiento de un cilindro dentro de un motor de combustión interna. Sin más por el momento, entonces nos vemos y hasta la próxima.